Llegáis de distintos sitios, pero finalmente aquí permanecéis reunidos. ¿Guiados por la curiosidad del anterior vídeo, quizá? ¿O simplemente fue el destino el que os meció hacia nuestro encuentro? Sea cual sea vuestra fortuna. Soy Arsan de Mallima. Recibid mi bienvenida a un nuevo tutorial chulo. ¿Recordáis que a este idiota se le ocurrió modelar un casco en plastilina y que hizo un estupendo vídeo sobre todo el proceso que además podéis volver a ver aquí? Bueno, pues hoy tiene que contaros que vamos a hacer un molde de todo aquello que modelamos para sacar una copia rígida que podremos pintar, utilizar en nuestros trajes o simplemente exhibirla como elemento decorativo. Y en este vídeo vamos a poner sobre la mesa todos los entresijos de este proceso. ¿A qué es genial? ¿Sabéis que no es tan genial? Porque este guión tiene tantas páginas. En el caso de Domhnall tenemos varias piezas a las que hacer molde. Tenemos la gola trasera, el casco en sí y los cuernos. Empezaremos con la gola. Para esta pieza no vamos a complicarnos y vamos a hacer un molde pincelado con contramolde. Un proceso sencillo en el que además se gasta poco material. Colocamos la pieza en una base alta, hacemos unas paredes con Forex para dar más holgura al molde y echamos la primera capa de silicona. Con un pincel nos aseguramos de tocar todas las partes de la pieza. Esta primera capa es importante porque es la que va a registrar todo el detalle del modelado. Antes de continuar con la siguiente capa, la teñiremos para poder así diferenciarla de la primera y ver fácil dónde ya hemos dado silicona y que no se nos quede ningún hueco del anterior sin cubrir. Aplicamos una tercera capa un poco más espesa y por último una cuarta más espesa aún para dar cuerpo y el grosor definitivo al molde. Para rematarlo, colocamos las llaves que funcionarán de unión entre el molde y el contramolde que vamos a hacer a continuación. Recortamos el sobrante de silicona para dejar el molde limpio antes de hacer el contramolde. Como hemos dado una capa muy fina de silicona, necesitamos algo rígido que nos sujete el molde con la forma que tiene y que así no se deforme cuando vayamos a positivar la pieza. Esta función es llevada a cabo por el contramolde, también conocido como chaqueta o madre. Preparamos la escayola para hacer el contramolde y la aplicamos encima de la silicona. Aquí os dejamos un vídeo en el que Helen enseña a hacer la escayola con los pasos que nosotros seguimos para hacer una mezcla fuerte y perfecta para cualquier trabajo. Daremos una segunda capa de escayola reforzada con arpillera. Para rematar bien, alisar y suavizar, daremos una tercera y última capa. Como es un molde pequeño, no nos importa dar 3, ya que tampoco va a pesar mucho. Normalmente solemos dar 2. Cuanta más escayola echemos, más va a pesar nuestro molde y por consiguiente más material estaremos gastando en él. Una vez afraguado la escayola, suavizamos el contramolde y lo limpiamos con una escofina para yeso. Procedemos a desmoldar sacando la silicona de su chaqueta de escayola y quitando el modelado de plastilina para comprobar que todo ha salido correctamente. Por último, cortaremos, lijaremos y dejaremos todo suave para presentar un molde limpio y en condiciones. El casco tiene dos cuernos, a los que les hicimos molde por separado, y como son dos piezas distintas pero en espejo, solo hemos grabado una de ellas. El molde del segundo cuerno lo decidimos hacer desde cero y en directo en nuestro canal de Twitch. Sí, tenemos canal de Twitch. A veces incluso grabamos estos mismos tutoriales en directo, así que aprovechamos para deciros que podéis pasaros por allí a darnos amor, hablar con nosotros un poco, preguntarnos lo que sea y en definitiva lo que queráis mientras no os comportéis como unos maniáticos. Una de las partes más importantes cuando estamos planteando un molde es vislumbrar si nuestro molde va a estar compuesto de una, de dos o de más piezas.
Nosotros solemos hacer un boceto rápido de la pieza a moldear y añadimos algunas anotaciones que nos guiarán durante todo el proceso. Esto además ayuda a ver la viabilidad de nuestra idea o los posibles problemas que pueda haber en el proceso y adelantarnos a ellos. Este va a ser un molde en 3 piezas, ya que tenemos que registrar absolutamente todo de él, incluso el interior, puesto que encaja perfectamente con la llave que colocamos en el casco. Para que no nos perdamos, esta de aquí es la llave, este es el cuerno y este es el interior, que encaja perfectamente en la llave y por eso tenemos que registrarlo. Y para refrescar la memoria, o por si acaso no habéis visto el vídeo anterior, este es el casco y estas son las llaves que modelamos para poder encajar los cuernos con facilidad. Al igual que con el molde anterior, ahora vamos a hacer uno nuevo a pincel, pero esta vez constará de 3 piezas. Tumbamos el modelado y tras marcar la línea de molde vamos a levantar un muro de wet clay desde la base hasta la línea que acabamos de dibujar. La wet clay es una arcilla muy popular en la industria del cine, se utiliza mucho para la creación de grandes modelados con detalle, es a base de agua, seca lentamente y es muy blanda. Trabajar con ella es una gozada. Se usa mucho a la hora de hacer paredes de moldes múltiples porque es muy rápida y fácil de trabajar. A nosotros nos encanta y cuando podemos trabajamos con ella porque la preferimos totalmente a la plastilina. La pega es que es seca y no es reutilizable. Y aquí vamos a hacer un inciso súper primordial. Ojo, cuidado, información súper importante. Si nos seguís de forma habitual sabréis que somos muy insistentes con el tema de la autoprotección y la seguridad cuando estamos trabajando con distintos materiales. No que no trabajéis, sino que trabajéis protegidos. Y siempre os decimos que lo más importante es que os hagáis con las fichas técnicas y las fichas de seguridad de cada producto. Muchas veces esto es así, los vendedores no tienen ni idea de lo que están vendiendo, o a veces no cuentan o no les interesa contar que lo que están vendiendo entrañan ciertos riesgos. Pero no os preocupéis porque las fichas siempre deben de estar ahí por ley. Y ahí es donde viene absolutamente todo. Atención porque se viene historia rápida de las fichas técnicas, así que agárrense. La ficha te cuentan que esta arcilla contiene polvo de cuarzo, también conocido como sílice cristalina, que, oh vaya, causa cáncer. A ver, todo depende del nivel de exposición y del tiempo que estemos expuestos a este polvo, pero al final lo mejor es saber que es malo, que es peligro, es caca, es fétido y mejor no inhalarlo y punto. También nos dice que la exposición prolongada y repetitiva a este tipo de polvo pues puede causar daño en los pulmones y también irritación, etcétera. O sea, puta mierda. Si después de esto no hemos dejado clara la importancia de leerse las fichas técnicas, nosotros más no sabemos qué hacer. Así que pedid estas fichas. Si no vais a protegeros, pues por lo menos que sea por vuestra decisión y no por vuestra ignorancia. Si con esta información sí que os llama el gusanillo de chequear estas fichas antes de utilizar cualquier tipo de producto, os vamos a dar un consejillo que os puede ayudar a descifrarlas. Y sí, lo sabemos, tenemos pendiente un vídeo sobre seguridad, pero bueno, mientras se gesta, esperamos que esto os pueda servir de ayuda. Primero de todo, antes de empezar con la información chachi, no somos químicos, entonces puede que haya algunos conceptos y definiciones que digamos de forma errónea. Tratamos de informarnos lo mejor que podemos y antes de transmitir cualquier cosa a través de nuestro canal de YouTube nos tratamos de informar el doble, así que si hay algo que decimos mal, químicos, perdonadnos. Y la información chachi que tenemos es que en las fichas de seguridad viene la composición de los elementos que estamos utilizando por separado. Por ejemplo, la ficha técnica de la wet clay nos dice que está compuesta por kaolín, óxido de titanio y sílice cristalina. Y al lado de cada uno de estos compuestos, y aquí viene lo interesante, aparece un número llamado número CAS. Esta es una identificación numérica que se asigna a distintos polímeros, aleaciones, preparados y diversos químicos. Hay una división de la Sociedad Estadounidense de Química que asigna estos números a los diferentes compuestos. Y además mantiene una base de datos conocida como registro CAS. Tiene alrededor de unos 125 millones de compuestos catalogados, así que no vamos a poner la mano en el fuego, pero creemos que para todo lo que utilizamos en nuestro día a día, de forma normal y habitual, en cuestiones artísticas, esos compuestos van a figurar en ese registro seguro. El tema de por qué esta sociedad creó este registro es simplemente porque hay veces que los compuestos se nombran de manera diferente y el número CAS es una forma de identificar esos compuestos por un número que sea el que es y no con distintos nombres que al final van a decir lo mismo, sí, pero nos puede llevar a confusión a nosotros, gente que no tenemos ni idea de química y que queremos saber qué
cojones estamos utilizando. Entonces, para que quede claro, el número CAS no varía. A nosotros nos pasaba mucho que no sabíamos exactamente cómo buscar o que encontrábamos diferentes nombres para una misma cosa. Pero cuando conocimos el número CAS, el cielo se nos abrió. Y el culo un poquito también, la verdad. Y bueno, pues somos más felices porque no nos frustramos leyendo este tipo de documentos. De paso, queremos agradecer a nuestro químico favorito, Rubén, por habernos facilitado toda esta información que estamos compartiendo ahora mismo con quienes nos estáis viendo. Y de regalito, porque lo primero que queremos es que hagáis cosas, pero lo segundo es que os cuidéis, os dejamos un link en la descripción del vídeo que va a dar a la web americana del NIST, National Institute of Standards and Technology. Y en esta página web podemos buscar los compuestos por fórmula, nombre o número CAS. Entonces el principal problema de la wet clay es que cuando seca desprende polvo de cuarzo. Y si la estamos manipulando en este estado, pues sí que deberíamos utilizar algún tipo de mascarilla para proteger nuestros pulmones de ese polvo tóxico. Pero estando húmeda, que es como generalmente nos la vamos a encontrar y la vamos a trabajar, pues no hay ningún tipo de problema. Como conclusión absoluta de todo lo anterior, pedid siempre las fichas técnicas de los materiales que vais a utilizar, aunque estos a priori parezcan inofensivos. Y número 2, y el más obvio, si pone que es tóxico, pues protegeros cuando estéis trabajando con ello. Ya está, así que ahora vamos a seguir con el molde. Colocamos la wet clay alrededor del cuerno hasta que llegamos a la línea de molde que hemos marcado. Nos ayudamos de distintas herramientas para alisar y limpiar todo. También colocamos un muro que nos contendrá la silicona y haremos unas pequeñas llaves con el culo de nuestra herramienta. Una vez esté toda la cama de wet clay, echamos la primera capa de silicona. Vertemos una segunda capa teñida, una tercera engrosada con sílice coloidal y una cuarta teñida y más densa aún para engordar bien el molde. Por último, colocamos las llaves y esperamos a que la silicona endurezca antes de quitar las paredes. Cuando haya curado, movemos el muro que antes contenía la silicona hacia el exterior para que ahora nos contenga la escayola con la que vamos a hacer el contramolde. Suavizamos, alisamos todo bien y colocamos llaves. Vertemos la primera capa de escayola y en cuanto esta pierde el brillo, preparamos la segunda capa que vamos a dar reforzada. Es posible que llegados a este punto queréis saber mucho más sobre cómo hacer moldes de escayola y cómo hacerlos desde cero para que os salgan perfectos, así que ya podéis empezar a gemir de placer porque tenemos un vídeo con información bastante fresca al respecto. Aquí, justo aquí, mira, aquí. Cuando la escayola ha fraguado, quitamos el muro y le damos la vuelta para preparar la segunda cara. Retiramos la espuma en la que acostamos nuestro modelado y también toda la wet clay. Limpiamos tanto la silicona como el modelado y preparamos un muro para la otra mitad. Por norma general, la silicona se fusiona consigo misma, así que en este tipo de moldes es importante usar desmoldeante antes de empezar la siguiente cara. Nosotros vamos a utilizar Easy Release en spray, pero también podéis utilizar cualquier otro tipo de desmoldeante. Con aplicar un poco es suficiente para empezar a verter la primera capa de silicona con la que trataremos de cubrir todo. Igual que antes, daremos una segunda capa teñida. La tercera la daremos más densa y la cuarta la volveremos a teñir y aplicar mucho más densa con sílice coloidal. Colocamos las llaves y una vez ha curado la silicona, limpiamos todo. Preparamos el muro exterior y añadimos unos trozos de wet clay o plastilina que más tarde se transformarán en las llaves de apertura del molde. Al igual que la silicona, la escayola se pega con la escayola, así que aplicaremos desmoldeante para que podamos abrir el molde posteriormente. Damos una segunda capa de escayola reforzada con arpillera. Y una vez afraguado, quitamos los muros de wet clay y limpiamos. Con la escofina para yeso, adecentamos y redondeamos todos los bordes para hacer más difícil que se parta o que nos podamos cortar cuando estemos manipulando el molde. Antes de seguir con la tercera pieza de nuestro molde, quizá os estéis preguntando, ¿realmente no hay una forma de hacer todo esto más rápido? Efectivamente hay otros tipos de moldes que son mucho más rápidos de hacer, pero en los cuales tendríamos que invertir mucho más material. Por norma general, los moldes a pincel son mucho más económicos. Y ahora mucha atención porque se viene
alta información sobre creación de este tipo de moldes. On. Estoy muy viejo para hacer ese tipo de mierdas, ¿eh? Hostia, muy viejo. Muy viejo. Es igual, bueno, el tema es que ahora os vamos a contar un truco muy guay, o información chula, como queréis llamarlo, sobre creación de moldes pincelados. Las siliconas, resinas y demás productos pueden cambiar sus propiedades, texturas o viscosidad con el paso del tiempo desde el momento en que las abrimos. Este proceso de degradación suele estar delimitado por la fecha de caducidad, pero con la silicona descubrimos lo siguiente. Cuando hacemos moldes de silicona solemos utilizar una todoterreno con un Sore 17 más o menos. Nosotros solemos comprarla en cubos de 5 porque nos sale mucho más económico. Hay veces que sí que es cierto que la gastamos muy rápido, pero otras veces transcurren incluso meses hasta que le damos salida. Nunca la tiramos y la solemos guardar para trabajar moldes a pincel. Y aquí podéis leer que está tixotropada, que no deja de ser una manera un poquito más complicada de decir que la silicona está más densa. La silicona solemos hacerla más densa cuando trabajamos las últimas capas de un molde a pincel con diferentes aditivos, pero hay veces que lo que hacemos es utilizar nuestra silicona vieja y que se ha tixotropado de manera natural para ahorrarnos mezclas y aditivos. Seguramente muchos vendedores os dirían que la tiraseis o que trataréis de recuperarla con otro producto que se llama aceite de silicona, pero bueno, consideramos que esta opción pues es mucho más inteligente. Y tras este punch de super conocimiento, pues he decidido que voy a hacer una pausa, me voy a comer una tremenda magdalena y de paso os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces a todos los productos que nosotros estamos utilizando de forma habitual en nuestros trabajos. Vamos a ponernos serios. Para la tercera parte del molde lo pondremos en vertical y haremos un muro de wet clay como antes. Echamos desmoldeante y vertemos silicona. La varilla roscada que hemos colocado es por donde verteremos la resina a la hora de castear el cuerno. Esta tercera parte del molde también lleva contramolde, así que una vez la silicona ha endurecido, colocamos plastilina o wet clay en la parte exterior, preparamos la escayola y rellenamos. Cuando todo ha fraguado, limpiamos el molde, lijamos las zonas conflictivas y desmoldamos ayudándonos de los huecos que hicimos antes para meter herramientas con las que hacer palanca. Una vez hemos retirado la carcasa, abrimos la silicona y extraemos el modelado. Ahora solo queda limpiar el molde, cortar rebabas y dejarlo preparado para sacar copias. ¿Os acordáis que dijimos que había que hacer molde al casco como tal? Pues podríamos haber hecho molde al casco como hicimos con las piezas anteriores, es decir, a pincel. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos hacía mucha ilusión hacer un molde diferente llamado molde matrix, que también se conoce como molde madre o molde matriz, y esto es porque es un molde que se construye al revés, es decir, primero creamos el contramolde y después creamos el molde en silicona. Wow. Para este molde hemos fabricado un cortador de wet clay de madera, ya que necesitaremos planchas del mismo grosor para crear un molde uniforme y homogéneo. Usaremos pinceles de goma y riñones tanto de metal dentados como de silicona. Vamos a cubrir nuestro modelado para no mancharlo con la wet clay o el barro que vayamos a utilizar. Vamos cortando lonchas de wet clay y las colocamos sobre el modelado hasta cubrirlo por completo. Con un riñón dentado homogenizamos toda la superficie y con uno de silicona y una esponja lo alisamos. Será un molde de 3 piezas, así que dibujamos las líneas de molde y colocamos las llaves donde irá la separación. Alisamos y suavizamos todo para que quede lo más perfecto posible. La división la vamos a realizar con chapas de aluminio muy finas. Le damos forma trapezoidal a algunas de ellas para que funcionen como llaves y las colocamos en la wet clay. Sellamos y pegamos todo con cinta. Cortamos los sobrantes y hacemos la segunda división del molde a 3 piezas. Así luce nuestro modelado estando preparado para empezar con el molde. La wet clay es base agua y eso puede inhibir el curado de algunas resinas.
Vamos a realizar el contramolde en epoxi, así que sellamos bien la arcilla para que no dé problemas. Después aplicamos desmoldeante en todos los lados, incluidos el life cast en el que esculpimos nuestro modelado para que no se pegue la resina. Vamos a laminar resina para crear el contramolde. Necesitamos una primera capa que registre perfecto todo el trabajo que hemos hecho con la wet clay, así que usaremos un gel coat de epoxi. Este que estamos utilizando es denso, muy duro y resistente. Recordamos que los links de todo lo que usamos están en la caja de la descripción. Tras esta primera capa de registro, laminamos con otra resina epoxi cargada para suavizar los desniveles creados por las llaves. Daremos una tercera capa con tejido de fibra de vidrio para reforzar y una cuarta de nuevo con tejido. Al igual que hacíamos con la silicona, podemos teñir las distintas capas de resina para diferenciarlas y ver dónde nos falta material. La epoxi es una resina muy dura, pero aún así hemos querido dar en las zonas más conflictivas una última capa de tejido para reforzar. Una vez la resina ha curado, le hacemos a las paredes unos agujeros donde meter tornillos para unir las distintas partes del molde. Por fin procedemos a abrir el contramolde, pero solo quitaremos una de las piezas ya que aún queda por hacer el molde de silicona. Nos armamos de paciencia y vamos poco a poco. Usamos palillos de madera para ir abriendo la epoxi y sacamos la parte frontal del casco. Quitamos las chapas que dividen el contramolde y ahora tendremos que alisar toda la wet clay para crear las distintas piezas de silicona. Limpiamos la primera parte del contramolde, quitaremos la arcilla y lo dejaremos vacío. Usamos vaciadores grandes de metal para quitar lo más gordo, pero con cuidado de no llegar a la resina porque podemos rayarla. Para limpiar del todo la resina, me ayudo de herramientas de plástico y depresores de madera para no estropearlo. Mientras yo vacío el molde, Helen prepara el modelado alisando la wet clay, limpiando y haciendo las llaves. Es importante cortar y lijar el reborde del molde para trabajar de manera limpia y no hacernos daño cuando lo manipulemos. El tejido o fibra de vidrio pueden ser muy cortantes cuando se ha endurecido la resina. Podemos ayudarnos de cortadoras eléctricas como por ejemplo una Dremel. Ya tenemos todo preparado para hacer la primera parte del molde. Antes de cerrar nuestro Matrix le damos una capa de silicona a los detallitos y zonas conflictivas como la llave donde encaja las gafas para asegurarnos que quedará registrada perfectamente. Mientras la silicona endurece, con el taladro preparamos la carcasa haciéndole bleeders y creando el conducto por donde verteremos la silicona. Tumbamos la pieza para trabajar más cómodamente, colocamos la carcasa de epoxi, cerramos el contramolde con tornillos y sellamos con termofusible para asegurarnos que la silicona no se escapa por ningún lado. Por si acaso también le hemos puesto pinzas, mejor prevenir que curar. Mezclamos la silicona con el endurecedor. Como es mucha cantidad de producto, lo mezclamos con el taladro y una varilla. La desgasificamos y vertemos. Según el molde se va llenando, los bleeders rebosan silicona, así que los vamos tapando con tirafondos. Cuando la silicona ha endurecido, podremos hacer otra de las partes del molde. Para ello, quitamos la carcasa igual que antes, esta vez de la parte superior trasera del casco. El proceso que vamos a seguir ahora es el mismo. Mientras yo limpio y vacío de wet clay la carcasa, Helen limpia y prepara el molde. Hacemos los bleeders y los agujeros por donde verteremos la silicona.
Aplicamos desmoldeante para que la silicona no se fusione con la primera parte que hemos hecho y colocamos la carcasa apretando los tornillos. Sellamos la junta con pegamento termofusible y vertemos. Ya solo queda la tercera parte del molde. Quitamos la wet clay y limpiamos tanto el modelado como el light cast de Arsan y el contramolde de epoxi hasta que no quede ni rastro de ella. Aprovechamos para decentar y lijar los bordes de la carcasa de epoxi. Hacemos los bleeders y preparamos los tubos para el vertido. Cerramos el molde, sellamos y vamos a por la última colada de silicona. Una vez endurecida tenemos todas las piezas hechas, así que vamos a sacar por fin el modelado en plastilina de dentro. Con mucha paciencia y cuidado vamos abriendo el molde. Dios, en serio, que se me ha contactado todo esto. ¿Estás bien? ¿Tú? Aunque hayamos hecho un molde flexible de silicona, como suele ser normal, el modelado no ha sobrevivido a la tralla de este trabajo y se ha partido en algunos puntos. Con el molde terminado podemos lijar un poco más algunas zonas que veamos que lo necesitan para evitar molestias a la hora de manipularlo. Una vez tengamos bien canteado el contramolde podremos ver el grosor que hemos hecho con las distintas capas de resina. Este tipo de moldes nos encantan porque son un placer de ver, son muy limpios y también muy perfectos. También son unos moldes muy duraderos ya que tienen una capa de silicona uniforme y de idéntico grosor por toda la superficie. Y aunque son un poco complicados de hacer y se llevan bastante tiempo de trabajo y materiales, merecen la pena sin duda. En breve lo podremos poner a prueba, pero eso será en el siguiente vídeo. Para cualquier duda, nuestros mensajes en redes sociales están abiertos para ayudaros en lo que podamos y os recordamos que si os ha gustado podéis suscribiros al canal, dar like, comentar y compartir, que al final es una manera estupenda y brutal de ayudar a nuestro contenido y también de ayudarnos a nosotros, porque en caso de que no quieras o no puedas formar parte de nuestro Patreon, como sí que han hecho estas personitas de aquí a las cuales queremos mogollón y con toda nuestra alma, pues bueno, compartir es una manera indirecta pero igualmente válida de apoyar nuestro canal y también de ayudarnos a seguir creando vídeos tan chulos, creo. Y en caso de que sí que quieras formar parte de nuestro Patreon, en la descripción del vídeo te dejamos un enlace mágico a este portal del micromecenazgo en el cual podrás optar a ser un curioso espía o un recio mercader. Ah, y creo que ya lo hemos mencionado en el vídeo, pero tenemos canal de Twitch en el cual nos podéis encontrar trabajando en directo en los diferentes proyectos en los que andamos metidos, y si queréis apoyarnos por allí y darnos amor por allí también, pues mira, pues genial. Igual así podemos comer algo que no sea arroz este mes.